Este jueves, 31 de octubre, se cumplen los 507 años de Lutero, ¿sí? Como vieron acá cuando entraron que está el afiche de la película, ¿sí? No sé si vieron ahí en la puerta acá de la iglesia, ¿sí? Está clavada ahí el anuncio de la película de esta noche. Bien, Lutero lo que hizo, ¿sí? Fue clavar así en la puerta del templo, que era el lugar donde se ponían anuncios, ¿sí? Fechas especiales, en fin, puso esta protesta, ¿sí? Contra su propia iglesia, porque él era católico, ¿no? Un cura católico, pero él puso aquellos puntos en los cuales él veía contradicción en lo que enseñaba la Biblia y lo que enseñaba la iglesia. Sabemos cómo comenzó la iglesia, según la Biblia. ¿Cuándo comenzó la iglesia? En Pentecostés, ¿sí? ¿Sí? En Pentecostés, 10 días después de que el Señor ascendió al cielo y los discípulos lo vieron ascender al cielo, ¿sí? Ahí la Biblia en Hechos capítulo 2 nos cuenta el comienzo de la historia de la iglesia, ¿sí? Hechos. Luego, en las cartas apostólicas, ¿sí? Hasta el Apocalipsis, tenemos la historia registrada, parte de la historia de los primeros 60 años más o menos de la iglesia, ¿sí? O sea, Pentecostés nos cuenta el comienzo de la iglesia, el libro de Hechos. Las cartas apostólicas nos van mostrando más o menos 60 años de historia, de crecimiento de la iglesia, lo que conocemos como la iglesia primitiva, ¿sí? Como parte de la historia. Ahora, fueron pasando los años, luego de lo que tenemos estos primeros años de la vida de la iglesia, luego el libro de Apocalipsis, que sería el último libro, ¿sí? Siguió la vida de la iglesia y lamentablemente, poco a poco, la iglesia se fue desviando de la enseñanza de la Biblia al punto de que llegó a caer en la idolatría y la superstición. Así fue como hombres como Lutero, ¿sí? Se levantaron contra esto, se opusieron y buscaron volver a la palabra de Dios, volver a la enseñanza de la Biblia. Como veíamos en el videíto, ¿sí? Estas indulgencias, ¿qué eran? Era simplemente un documento, un certificado que uno compraba con dinero, ¿sí? Para asegurarse la entrada al cielo, ¿sí? Y si no había sido tan bueno acá en la vida y iba al purgatorio, ¿sí? Podía presentar, no sé cómo lo harían, podían presentar ese documento y decir, mirá, yo pagué, vendí una casa para comprarme esto. Así que, bueno, diría San Pedro, bueno, entonces, a ese punto llegaron las enseñanzas erróneas de la iglesia, ¿sí? Porque la salvación no se compra por dinero. Entonces Dios levantó a hombres como Lutero, ¿sí? Para que se opusieran a estas falsas enseñanzas y volver a la palabra de Dios. Claro que estamos hablando del 1500, ¿sí? Y fueron muchos siglos en que la iglesia se fue apartando, ¿sí? Se apartó de la palabra de Dios. Entonces, la reforma no fue simplemente el acto de Lutero de clavar estos puntos en los cuales él no estaba de acuerdo en la iglesia, sino que exigió un trabajo de hombres como Lutero, como Zwinglio, como Calvino, muchos teólogos que tuvieron que volver a la palabra de Dios para empezar de nuevo. ¿Me explico? Es como una habitación que no usamos más y se va llenando de cosas que no usamos, de bolsas, de muebles rotos, de esto, del otro.
Y un día miramos esa habitación y decimos, pero esta habitación fue tan linda, tan luminosa, con sus muebles, y ahora mira cómo está. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? A sacar lo que no era parte de esa habitación, ¿no es cierto? ¿Sí? A sacar la basura, a ver lo que sirve y lo que no sirve, a ver lo que era parte original de esa habitación que queremos recuperar. Bueno, en parte este fue el trabajo, ¿sí?, de los reformadores, ¿sí? Lutero uno, pero como digo, Zwinglio, Calvino y muchos otros hombres temerosos de Dios y amantes de la palabra de Dios que buscaron que la iglesia volviera a la pureza, ¿sí? Que la iglesia sacara todo aquello que no era parte el diseño de Dios para la iglesia, ¿sí? Y entonces hicieron este trabajo teológico, ¿sí?, doctrinal, de volver a la enseñanza de la Biblia. Fueron en 5 áreas bien grandes que tuvieron que trabajar y volver a la enseñanza de la Biblia. Y estas 5 áreas bien grandes son los que se conocen como las 5 solas. 5 solas porque es en latín, o diríamos 5 solos, ¿sí? 5 solos. Agruparon toda esta reforma, volver a la fuente de la verdad, ¿sí?, en 5 puntos. Solo escritura, ¿sí?, sería solo Biblia. Solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Este fue el trabajo de estos hombres de Dios para volver, ¿sí?, a la fuente, para volver a la verdad, para sacar la superstición, ¿sí?, y la idolatría de la iglesia. Entonces, brevemente vemos aspectos de esto, de estos 5 puntos. Solo escritura. Vamos al Salmo 19, versículos 7 y 8. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Comienza el versículo 7 que leímos, ¿no? La ley del Señor es perfecta. La palabra de Dios es perfecta y no debemos agregarle nada a ella, ¿sí? Pero el problema de aquel tiempo de Lutero, de la Reforma, era que esta hermosa palabra de Dios, que como dice, restaura el alma, ¿sí?, hace sabio al sencillo, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Esta bendita palabra de Dios, en los años de Lutero, estaba prohibida. Los cristianos no podían leer la Biblia cerrada. Y los únicos que podían leer la Biblia y enseñarla eran los curas, los sacerdotes. Entonces, esto explica por qué la gente creía que con dinero podía comprarse el cielo. Nosotros que tenemos la luz de las Escrituras decimos, pero eso es una locura. Pero aquella gente, en su sinceridad, eran estafados porque no les enseñaban la palabra de Dios. Y gracias a la Reforma, el pueblo cristiano, los protestantes o los evangélicos, somos conocidos como la gente, ¿sí?, el pueblo del libro. En una época, creo que en la década del 70, del 60,
aquí en Argentina a los cristianos se les decían la gente del libro negro. Ahí van los del libro negro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el domingo iban a la iglesia, ¿sí?, con la Biblia. En aquella época las Biblias eran monocromáticas, eran todas negras. ¿Sí? La evidencia de ese tiempo tan oscuro, en cual la Biblia estaba prohibida y se enseñaba según el capricho de cada uno, de cada sacerdote, ¿sí? Sin Biblia no hay cristianismo, ya que nuestra identidad es Cristo y su palabra. ¿Recuerdan que el Señor le dijo a los religiosos, ¿sí?, que estaban junto a Él: ustedes estudian las Escrituras, ¿sí? Y Él les dice: estudien, sí, estudien las Escrituras, estudien la Biblia, porque ellas hablan de mí. Las Escrituras, la Biblia, nos habla de Cristo. Y el esfuerzo de aquel tiempo de Lutero, de volver a la Biblia, devolver la Biblia al pueblo, devolver la Biblia a los cristianos, era para que nosotros, el pueblo de Dios, nos reencontráramos con Cristo. Lamentablemente, en aquella época oscura de la historia de la Iglesia, el pueblo de Dios no conocía a su Señor. No conocía a Cristo. ¿Por qué? Porque lo habían privado de las Escrituras. Miren ustedes qué importante. Qué importante. También para nuestro tiempo personal. ¿Qué tiempo le dedicamos a la lectura de la Biblia en nuestro hogar? Cuanto más conocemos las Escrituras, podemos decir: más conozco a mi Señor, más conozco a Cristo, de su amor y de su misericordia. Solo Biblia o solo Escritura puso a la Biblia como única fuente de autoridad. ¿Sí? La Biblia es la mayor autoridad para el cristiano. Pero en los tiempos de Lutero, ¿sí?, quien tenía mayor peso de autoridad no eran los escritos de la Biblia, sino que eran los escritos del Papa, ¿sí?, las encíclicas del Papa. Pero Lutero va a demostrar que toda enseñanza que no se ajusta a la palabra de Dios debe ser desechada. ¿Sí? Ninguna enseñanza humana puede ser superior a la palabra de Dios. Y esto fue volver a las Escrituras y a poner a la Biblia como la única fuente de autoridad en el pueblo cristiano. Lo que está en la Biblia, todo. Lo que no está en la Biblia, nada. Todo lo que está en la Biblia, sí, amén. Pero lo que no está en la Biblia, no. ¿Sí? El segundo punto, solo fe. Solo fe. Y vamos a ver en Romanos 1:17 el versículo que traspasó el alma de Lutero. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esto martilló el corazón de Lutero.
mas el justo por la fe vivirá. Lutero creía tener fe en Dios. Lutero creía que era un fiel siervo de Dios, que se esforzaba por agradarlo. ¿Sí? Pero el problema de Lutero justamente era que su fe descansaba en sus obras. ¿Sí? Por eso Celi comentaba, ¿no?, que se encerraba en su habitación, ¿sí?, y como sentía que no llegaba a agradar a Dios como debiera, ¿sí?, se autoflagelaba, se lastimaba a sí mismo, ¿sí?, como diciendo mi culpa, mi culpa, mi culpa, ¿sí? Y él intentaba entonces agradar a Dios por medio de sus obras, por medio de sus buenas acciones, pero fracasaba. ¿Por qué? Porque Dios, escuchen bien esto, Dios exige siempre la perfección. Dios exige la perfección. Es imposible poder agradar a Dios por nuestras acciones, por nuestras buenas acciones. No confiemos, no descansemos en nuestra salvación diciendo, bueno, soy una buena persona, me ocupo de los demás, perfecto. Pero lo que atormentaba a Lutero no eran sus buenas acciones, lo que atormentaba a Lutero eran sus malas acciones. Él descubría en su propia experiencia que por más que se esforzaba por ser una buena persona, por hacer buenas obras, en algún momento del día fallaba. En algún momento del día su corazón se enojaba con alguien, en algún momento del día sentía envidia, en algún momento del día decía una palabra inapropiada, en algún momento del día tenía un mal pensamiento y esto tiraba abajo todo el edificio de buenas obras que intentaba hacer para alcanzar el cielo. ¿Me explico? Es imposible agradar a Dios por medio de nuestras buenas acciones. Imposible. Esto fue lo que atormentaba a Lutero. ¿Cómo agradar a Dios y llegar a ser salvo? Y él veía a Dios como un Dios justo, ¿sí?, un juez justo y enojado. Un Dios bueno, santo, justo y enojado con él, porque no alcanzaba esa perfección. Lo que Lutero descubrió entonces era que él era justificado delante de Dios, no por sus buenas obras, no por su esfuerzo por agradar a Dios, sino como dice acá, mas el justo por la fe vivirá. Y acá descubrió Lutero el tercer solo. ¿Sí? Y este tercer solo era algo que Lutero descubrió al estudiar la Biblia y era una verdad olvidada. Era una verdad bíblica que no se enseñaba. Había sido olvidada por siglos. Y esta verdad nos habla que la salvación es solo por gracia. Solo por gracia. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Hermanos, todos pecamos. Y el pecado nos aleja de Dios. Por más que nos esforcemos a ser una buena persona, por más que nos esforcemos a tener buenas acciones, una mala acción en el día, una mala acción en el año nos aparta de Dios. Ahora, a fin de año, ¿quién se puede poner la meta, Señor, en enero me propongo pecar una sola vez al año? La manito.
Complicadísimo. Imposible. ¿Sí? Un pecado oculto, ¿no? Es imposible que nosotros no pequemos contra Dios una vez en el día. ¿Sí? Y esto a Lutero lo hacía como el juego de la oca. Avanzaba 3 casillas y volvía a empezar de cero. ¿Sí? Y esto lo atormentaba a Lutero hasta que descubrió esto de la gracia. Y seguimos leyendo. Dice el versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Esto le reventó la cabeza. Esto le llenó el corazón de amor a Lutero. Trajo libertad, sus cadenas se rompieron. No soy justificado por mis obras, no alcanzo el favor de Dios por mi esfuerzo, sino por mi fe en Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Lo que el Señor nos ha liberado, hermanos, es para adorar su nombre, es para gozarnos y caer postrados delante de su presencia en gratitud, porque no depende de nosotros, depende del sacrificio de Cristo en la cruz y mi fe y mi confianza en ese sacrificio. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y la invitación del Evangelio y la invitación de esta mañana para cada uno de nosotros es venir a Cristo. Hermano, amigo, si te atormenta la idea de morir y no saber a dónde vas, si te atormenta la idea del infierno, si te atormenta la idea de que Dios te rechaza, hoy es el momento, hoy es el día para decir: Cristo, Señor, me aferro a tu gracia, me aferro a este regalo de la salvación. Señor, trae paz a mi corazón como lo trajiste al corazón de Lutero. La salvación es por gracia y es un regalo de Dios. Y en esta mañana yo me apropio de este regalo. Señor, me abrazo, me agarro a este regalo maravilloso que tú me das en Cristo Jesús para tener la seguridad de la salvación, para no tener más temor a la muerte, para estar seguro en ti, Señor. Para no vivir más atormentado por mi conciencia que me acusa de mis malas acciones. Señor, ahora por este regalo maravilloso de Cristo en la cruz, muriendo por mis pecados, tengo la certeza de mi salvación y esta justificación, este regalo gratuito que tú me das, Señor. Descubrir que en quien pagó su pecado para Lutero fue Cristo, trajo por primera vez paz a su alma turbada. Y es la experiencia de cada uno de nosotros en aquel día que abrimos nuestro corazón a Cristo y le dijimos: Señor, vení a mi vida, soy un pecador, me arrepiento de mi pecado. Señor, me apropio por fe a este regalo maravilloso de la salvación. Señor, ven a vivir a mi vida, ven a mi corazón, Señor, te necesito. ¿Y qué fue lo primero que experimentamos? Paz. Paz, porque el Señor quitó el pecado de nuestro corazón, porque el Señor quitó la carga de nuestra conciencia que nos acusaba. Finalmente, los dos últimos solos que llegaron a la conclusión, los reformadores, fue solo Cristo. La cuarta, solo Cristo. Entonces, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, ¿sí? Solo Cristo para ser salvo. No hay otro intermediario, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. No hay otro mediador.
Y esto fue, en el tiempo de Lutero, una enseñanza que le trajo muchos problemas, porque la iglesia enseñaba que había muchos mediadores, ¿sí? Vos estás buscando un novio, bueno, el mediador para tu novio es San Roque, San Antonio. Estás buscando trabajo, San Cayetano, estás buscando no sé qué, hacer un viaje, San no sé cuánto. ¿Querés hablar con los pajaritos? Está San Francisco de Asís. Bien, la Biblia nos enseña que no hay otro mediador que no sea Cristo. Dios, entre Dios Padre y mi vida y yo, está Cristo. No hay otro mediador, no existe otro mediador, ni mediadora, ¿sí? Solo Cristo. Y dice Hechos también capítulo 4, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo, solo Cristo. ¿Querés ser salvo? ¿Querés tener paz en tu corazón? ¿Querés tener que el temor a la muerte se vaya de tu mente y de tu corazón? No tener temor a acostarte esta noche y pasar a la eternidad. Solo Cristo. Él es el único mediador. Y finalmente, el último, solo la gloria de Dios. Y acá quiero leer Romanos 11 para terminar. Miren ustedes qué interesante. Qué versículos. Del 33. Todo lo que hemos estado tratando de ver en esta mañana nos tiene que llevar a lo que llegó Pablo, a la experiencia que llegó Pablo en estos versículos. Dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. No hay lugar en el corazón del hombre para el orgullo ni para la vanagloria. Ningún hijo de Dios puede permitir que en su corazón, ¿sí?, llegue el orgullo o la vanagloria. Todo lo que hacemos para el Señor es para el Señor, es para su gloria. Todo, hermanos, cuando nos levantamos y ponemos nuestro día en las manos del Señor para que Él nos guíe, nos ayude, digamos, Señor, que todo sea para tu gloria, Señor, y solo para tu gloria, no para la gloria de los hombres, ¿sí?, como era en el tiempo de Lutero, que amaban, ¿sí?, ponerse grandes, levantarse el gorro bien alto, todo con ¿cómo es la seda? Vestirse de seda, de mucha pompa, que los hombres lo aplauden, que toque las trompetas. Acá viene el ungido, acá viene el santo, acá viene el vicario de Cristo. Afuera, dijo Lutero, afuera con esto. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Para la gloria de mi Dios, porque Él hizo todo por mí, miserable de mí. Todo te lo debo a ti, Señor. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hombres como Lutero, como Calvino, Señor, que se esforzaron, Señor, por volver a tu pueblo a la verdad, por volver a tu pueblo a la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tú los capacitaste. Tú le diste, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, la convicción, y tú estuviste, Señor, a su lado para que ellos pudieran darnos esta bendición, Señor, de tener tu palabra, no solamente desde el púlpito en la iglesia, Señor, sino tenerla también en nuestro hogar. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y como decíamos, todo para tu gloria y para tu honra.
Bendícenos, Señor, en esta mañana. Bendícenos en este día. Bendice la escuela bíblica, la película La Noche, Señor. Y como decimos, todo para tu gloria, Señor. Todo para tu gloria. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.